Vamos a ir. Entonces, este es el trabajo que dio. Hay que representarlo en la teoría de Lewis. En la estructura de Lewis. Entonces, por el principio, sabemos que cuando los dos elementos son metales, entonces la unión es metálica. Cuando un elemento es metal y el otro es no metal, entonces es una iónica. Y cuando los dos elementos son no metales, entonces son covalentes. ¿Por qué? Porque el metal, cuando un elemento es metal, significa que da electrones, los dona, ¿entendés? Y se los dona a los no metales, ¿sí? Que son los que reciben. Entonces, en este caso, cuando es iónica, si es iónica significa que el metal le da al no metal, ¿sí? O que uno le da a otro, ¿no? Entonces, si es covalente significa que comparten. Porque en este caso, como los no metales solo reciben, acá no le puede dar uno a otro, ¿no? Acá. Entonces lo que hacen es compartir. Comparten los electrones para que logren llegar a 8 electrones cada uno, ¿no? ¿No entendiste eso, no? Bien. Ahora, hay casos, no sé si son casos especiales en sí, o sea, así se llaman, pero bueno. Y es cuando hay un elemento neutro. El único elemento neutro de la tabla es este hijo de puta, el hidrógeno. Que el hidrógeno tiene, ahí te aparece, uno solo. Pero para que, es una excepción el hidrógeno. Porque para que el hidrógeno sea estable, tiene que tener 2, no 8. ¿Entendés? Entonces es como el distinto, el que quería ser especial. Entonces, el hidrógeno es un elemento neutro. O sea que no es ni metal ni no metal, ¿entendés? Sí. Es un elemento neutro. O sea que no da ni recibe. Entonces si no da ni recibe, entonces comparte. Entonces, en el caso donde haya un elemento neutro y un no metal, lo que queda hacer, como este no dona, solo comparte o recibe, y este no da, entonces les queda compartir. Por eso es covalente. Cuando es covalente significa que comparten, ¿sí? Comparten electrones para que lleguen a 8 o para que sean estables, ¿no? A ver. Y en otro caso, cuando hay un neutro y un neutro, dos electrones neutros, entonces la unión es covalente, porque tienen que compartir, ¿no? Y hay otro caso que no lo escribí, pero es cuando es un neutro y un no metal, y un metal, o sea, cuando hay un neutro y un metal, lo puedo escribir. Acá, no, escribirlo. Cuando hay un neutro. Más metal. Más un metal. Entonces es covalente. Iónica. Iónica, obvio. Iónica. Entonces, ¿ya expliqué lo que era la iónica? La iónica es cuando un elemento, que es un elemento le da a otro para que éste llegue a 8. Sí. Y en este caso, como... bueno, no es como para que llegue a 8, sino que para que sea estable. Entonces, en este caso, cuando hay un neutro y un metal, este da y le da un neutro, porque el neutro no da ni recibe. No, o sea... pará. Me estoy complicando. Bueno, entonces, en este caso, cuando hay un neutro y un metal, entonces es iónica. Porque el metal se encarga de donarle al neutro para que el neutro se vuelva estable. Perfecto. Entonces es una iónica. Iónica, entonces, ¿entendemos? La metálica todavía no la vimos, así que no la voy a explicar. Pero... porque no la sé. Pero... cuando... Entonces, en resumidas cuentas, cuando es iónica, entonces un elemento le dona electrones a otro elemento para que ese elemento sea estable. Y cuando es covalente, esos elementos comparten electrones para que los dos sean estables. Algo que me olvidé de aclarar, si no te querés fijar acá,
si es en la tablita, si es metal o no metal. ¿Cómo sabes si es metal o no metal? Los no metales son los que entran en esta clasificación de acá, que es como una escalerita y es así. Uop, todos estos son no metales. Todos los demás, así, hasta acá, son, o sea, todos estos son metales. Y este de acá, que es el único, solito, es el neutro, es el único elemento neutro. Entonces, para que los dos metales sean estables, necesitan 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Y habíamos dicho que para saber cuántos electrones tiene su último nivel, te fijas acá. En la columnita esta te fijas en la tercera y el último número, ¿sí? Entonces, en el caso del carbono, le hacen falta 4 más elementos para llegar a 8 y ser estable. En el caso del boro, le hace falta 5 elementos para llegar a 8 y ser estable. Bueno, ¿se entendió? Y en el caso del neutro, para que sea estable, necesita 2 elementos. Sí, pero 2 tiene uno. electrones. Entonces este tiene 1 y necesita uno más para ser estable. Bueno, este es el punto 1 de la ejercitación que tenemos que hacer. Y te dice unión entre no metales. Entonces es... Ahora decime. Bueno, entonces si es unión entre no metales, es no metal y no metal, entonces se tiene que compartir, como habíamos puesto acá. Si es no metal y no metal, comparten, entonces es covalente. Si es entre no metal y un metal, entonces el metal se encarga de donarle al no metal y es un enlace iónico. Y cuando son entre dos metales, es metálica. Y sí. Bueno, ahora, lo que pidió la profe son estos cosas, son todas estas formulitas y representarla en la estructura de Lewis. ¿Qué es la estructura de Lewis? Es este dibujito de acá. Todos estos dibujitos son las estructuras de Lewis, ¿no? Entonces, para saber si es iónica, covalente o metálica, tenemos que averiguar si los elementos son metálicos o no metálicos, ¿no? Entonces, acá en este caso, en el punto A, sabemos que el Li es un metal y el F es un no metal. Entonces es una estructura. ¿Para qué era? Metal y no metal. Estructura Para iónica. iónica, perfecto. Y en el caso del punto B, tenemos todos oxígenos. Y el oxígeno es no metal, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sin mirar. No metal y no metal. Covalente. Perfecto. También pueden haber más de dos elementos. A veces hay más de dos. No. Pero es fácil, es lo mismo. Bueno, a ver, vamos a seguir con... Bueno, vamos a empezar por una estructura covalente. Bueno, acá, en este caso tenemos el Si y el O. En este caso son los dos son no metales. Entonces es una estructura covalente, ¿no? Lo que significa que tienen que compartir para llegar a estar estables. Al Si le hace falta... Búscala por acá. Está por acá. Es un no metal, entonces tiene que estar por acá. Déjame buscarlo a mí. Búscala. Bueno, seguimos. Entonces es el silicio. El silicio, que por alguna razón está en inglés, pero el silicio, en su último nivel, tiene 4. Entonces le hacen falta 4 electrones más para estar estable. ¿Sí? Entonces, y el oxígeno tiene 6. Entonces le hace falta 2 más para estar estable. Entonces lo que hacen acá es compartir, ¿no? Entonces cuando comparten, este pasa a valer 2 y este también pasa a valer 2. ¿Entendés? Es como que este le comparte a este y este le comparte a este. Entonces los dos comparten. Entonces los dos tienen 2. Entonces, este, como comparte con este, comparte los electrones. Entonces, este electrón vale 2. ¿Se entiende como lo que quiero decir? No.
Pausalo. Toma, ahora me lo voy a explicar de nuevo para que se entienda. No, no me grabes, amigos. A ver, Ya sé. por ejemplo, pues, ¿Pausa? sí. Bueno, el ejemplo que Upsis. quería decir es que, por ejemplo, yo necesito, puedes no grabar acá, graba acá la hoja. Yo necesito tener, por ejemplo, Pero no se ven las dos cosas. fibras, ¿no? Para estar estable. Ahí hay dos O para, fibras. qué sé yo, existir. Pero yo tengo una sola. Y vos tenés una. Yo tengo una. Entonces, como necesito dos para poder escribir algo, y necesito dos, pero tengo una sola, entonces lo que hacemos es compartir. Vos me compartís esta, yo te comparto esta. Entonces los dos pasamos a tener dos fibras. ¿Entendés a lo que voy? Compartimos. Eso es lo que pasa en estos casos. Comparten sus electrones para que este pueda estar estable, este pueda estar estable y este puede estar estable. Entonces, para representar esto, graba acá. Para representar esto, lo escribimos así. ¡Qué Bueno, ahí oso! está mal escrito. Me faltó una I ahí. Pero. Pero. Osillo. Sí. Para representarlo tenés que poner el elemento, el otro elemento y el otro elemento, pero como los que se comparten. ¿Entendés? Acá comparten dos, entonces acá, así. Y cuando comparten dos, como comparten dos, significa que son doble, que es doble. ¿Entendés? 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 La concha de tu madre, borrate de nuevo y no te vuelvo a explicar nada más. Bueno, siguiente ejemplo. Vamos a seguir con los covalentes. En este caso tenemos una O de oxígeno, C de carbono y O de oxígeno. ¿No? Los dos son... la concha de tu madre, ¿por qué tan cerca? Los dos son no metal. Entonces, son covalentes y comparten. Entonces, es como, este es prácticamente este, pero con otro elemento, porque a este también le hace falta 4, como a este. Entonces vamos a ver otro ejemplo, porque ese ya está. A ver, este, que es en el caso donde se usa un neutro. ¿Sí? Entonces, tenemos un neutro y un no metal. Para que el no metal esté estable, necesita 8, pero el neutro necesita 2. Y el neutro ahora tiene 1. Y el no metal tiene 6. Así que este necesita 2 y este necesita 1. Entonces, ¿qué hacen? Comparten. Tenemos, ves que acá en la formulita tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces ponemos acá un hidrógeno, porque tenemos dos hidrógenos, y uno de oxígeno, porque tenemos uno de oxígeno. Entonces, comparten, como lo que había explicado antes. Entonces, como esto comparte, este pasa a tener dos hidrógenos, así que está estable, y este pasa a tener dos más, este pasa a tener uno más, y acá comparten de nuevo, así que este pasa a tener uno más, y este también pasa a tener uno más. Así que este tiene 8 y este tiene 2. Estos dos tienen 2. Entonces son estables. Para representarlo, ya lo dije, así. Ponemos un elemento, que es este elemento, y el otro elemento con las flechitas de lo que comparten. ¿Entendés? En otro caso, que está por acá, porque no se entendió muy bien lo de cómo se grafica esa parte. Ves, por ejemplo, en este, donde necesita compartir 3 electrones, se representa así. Dos elementos y como las linitas de lo que comparten. ¿No? El otro, que es en este de acá, está el este y este. Y para representarlo, como que este lo hace así, este lo hace así, este lo hace así, este lo hace así. Entonces escribimos esto, pero simplificado. Es básicamente esto, pero simplificado. Acá. Bueno, con respecto a lo de si es doble, triple o eso, o simple,
es simple, doble, triple, o no sé si hay más, pero eso es como que lo básico. Entonces, eso depende de cuántos electrones comparta con un mismo elemento, ¿entendés? En este caso, es doble porque el carbono y el oxígeno comparten dos elementos, pero en este caso es simple, a pesar de que este comparte dos cosas, es simple, porque con cada elemento este comparte uno. ¿Se entiende? ¿A lo que voy? Simple significa que comparte uno. Doble significa que comparte dos. Triple significa que comparte tres. Y así. Bien. Ahí está. Bueno, voy a seguir explicando lo de cómo representarlo por si no se entendió. Entonces, está el carbono, el oxígeno y el oxígeno. El carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 puntitos, 5 electrones. Y el oxígeno tiene 6. Entonces necesito compartir uno acá. Entonces pasa a tener 6. Uno acá. Entonces, perdón, este tiene 6. ¿Para cuánto tiene carbono? Acá. Carbono tiene 4. Flashé. Entonces le hace falta 4 más. Ignoramos esa situación. Entonces sería así la estructura de Lewis. Y el grafiquito eso sería esta. Que es como lo mismo pero simplificado. Con respecto a lo de no polar o polar, no te lo puedo decir porque no lo sé. ¿Ok? Después no sé, preguntarle a alguien más. Pero ni puta idea de lo de polar o no polar. Ahora vamos con la iónica. Que es esta. O sea, cuando un elemento le dona a otro elemento para que estén estables. Para que el otro elemento esté estable, ¿no? Entonces, vamos a poner un caso de esto. Sería, por ejemplo, el litio y el oxígeno. Litio, como vemos acá, es metal. Y el oxígeno está por acá. Está por acá. Es no metal. No metal. Entonces, significa que el litio, que es el metal, va a donarle al oxígeno para que el oxígeno consiga 6. Como acá hay dos litios y el litio tiene acá, en su último nivel, tiene un electrón y acá te pide 2, o sea, acá te pone que hay dos litios, entonces pones 2 litios y un oxígeno. Al oxígeno le hace falta 2 electrones y el litio tiene 1. Entonces ponemos otro litio para que le pueda donar al oxígeno y sea estable. ¿Sí? Para que llegue a 8, básicamente. En el caso este... Eso lo vimos en tercero, ¿no? Sí, hace una banda lo vimos esto, es re fácil. Por eso. En el caso del Da, que es el sodio, que es lo mismo porque, ves acá, el sodio tiene en su último nivel, tiene un electrón. Entonces, le dona al oxígeno para que tenga, ves acá, uno acá, le donan, entre los dos le donan 2 para que tenga 8. Y acá está cómo se representa y se lo hace así. Es distinta la covalente cómo se lo representa, ¿no? Entonces se hace 2 Na, porque hay 2, ¿sí? Dos elementos del Na, entonces se pone 2 Na, más y lo que donó cada una. Esto se pone cada una, ¿sí? Porque vos no pones acá que donaron 2. Donaron una cada una. Entonces acá pones más. Más significa lo que donó, ¿sí? Entonces más una. Como no hay nada, representa un 1. ¿Sí? Eso siempre. Bueno. Y después se pone entre corchetes el otro elemento con sus electrones respectivos y con los electrones que le donaron. Esto, no sé si ya te lo expliqué, pero se representa de dos distintas maneras, o con cruces o con círculos. ¿Sí? Para diferenciar los electrones de los dorados de los que ya tenía, ¿entendés? ¿Sí? O sea, básicamente los dos son electrones, pero como para diferenciarse se pone uno que tenga círculo y otro que tenga X. Entonces se crea así. Las X representan los que ya tenía, o lo puedes poner al revés, no importa, es así irrelevante.
la cosa es diferenciarlo. Entonces, las X representan los electrones que el oxígeno ya tenía y los círculos representan los electrones que el sodio le donó al oxígeno para que llegue a 8. Entonces acá pones -2 y porque significa que el sodio le donó 2 oxígenos, 2 electrones al oxígeno. ¿Sí? Facilísimo. Y así con todos los casos. Por eso la iónica es mucho más fácil para mí es mucho más fácil que la covalente. A ver, otro caso. Uno random. A ver, este. No, este no. Este. Tenemos el I y el Ga. El Ga tiene 3 electrones. El I, cada uno de los I tiene 7. En su último nivel, ¿no? Te puedes fijar acá. El I está acá, que es el yodo. A ver. Bueno, si se enfoca, tiene 7. Ahí en su último nivel. Y el Ga, que tiene que estar por acá. Ah, no, eso sí. El Ga. No sé por qué. Y el galio tiene 3 electrones. Entonces, acá ponemos que tiene 3 electrones. No, acá tiene 3 electrones. Y el yodo tiene 7. 7, 7. Le comparto uno cada uno. Son 3. Entonces ponemos 3. Entonces le comparte uno a cada uno. Easy. ¿No? Entonces el galio perdió 3. Así que ponemos más 3. Y ponemos 3 porque de cuántos... Este número de acá representa cuántos elementos iguales hay. O sea, y acá hay 3 yodos. Entonces acá ponemos 3, como que hay 3 yodos. Y entre corchetes ponemos lo que ya habíamos puesto antes. La C que representa los electrones que el yodo ya tenía. Y el círculo representa los electrones que el galio... ¿El galio? El galio le donó al yodo. Y ponemos un menos porque ganó 1. ¿Sí? Cada elemento ganó un electrón del galio. Y eso es todo de la estructura de Lewis. Bueno, y eso sería todo, básicamente. O sea, es re easy. Bueno, y nada más. Acá podría decirte que el catión es el que... O sea, en el caso de las iónicas, se divide entre cationes y aniones. Y el catión es el que le dona al anión, ¿sí? Entonces es como siempre se pone primero el catión. Catión, anión, catión, anión, catión, anión, catión, anión. ¿Y lo agarran ¿No? todo? Claro, no necesariamente porque se entiende, pero para que sepas. Tipo, si te dice cuál es el anión, entonces vos ya sabes cuál es el anión. El que le dona el catión es el que le dona al anión. Y sí, ¿no? Y después, a ver. Bueno, ves, acá está el ion, que se clasifica en anión, el catión y el anión. El catión es el que pierde electrones y el anión es el que gana electrones. Y después la unión iónica transfiere electrones, se clasifican metales y no metales. Los metales pierden electrones y los metales ganan electrones. Bueno.